Bienvenidos a este nuevo video de fortalecimiento empresarial para el programa Cena Emprende Rural. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para cualquier unidad productiva, que es los costos de producción. Empecemos con una reflexión. Uno de los factores del fracaso de los emprendimientos es el poco análisis de la información que genera la empresa. Entonces, acá hay que hacer una pregunta. ¿Sabes cuánto te cuesta producir lo que vendes? La mayoría de las personas no sabe cómo costear o cómo calcular a cómo le sale producir el bien o el servicio que produce. Pero la idea es que por medio de esta herramienta podamos empezar a entender estos conceptos y podamos llegar a realizar unos costos realistas de una forma muy sencilla. Cuando nosotros desarrollamos un producto o un servicio, pues queremos llegar al cliente, ¿cierto? Pero tenemos que tener en cuenta esto. Cuando desarrollamos un producto, tenemos un precio de venta que está constituido por el costo de producción y un margen de utilidad. El precio de venta lo fija el mercado y si son productos con poco valor agregado, difícilmente pues vamos a poder aumentar este precio de venta. En el caso de un productor de un producto agropecuario, por decir zanahoria, él tiene que vender su producto al precio que esté pagando en ese momento. Cosa muy diferente con un productor de café que decidió convertir y darle valor a su café y volverlo un café de tipo exportación, un café gourmet, un café pues con excelentes cualidades en taza. Acá él podría entonces mirar, porque tiene mucho valor agregado, cómo podría aumentar este precio de venta. Entonces hay que recordar y ser muy conscientes de que el valor agregado va a aumentar el precio de venta. Entonces, volviendo al precio de venta, está constituido por costos de producción y utilidad. Tenemos que ser conscientes de que de acá no nos podemos salir. Está compuesto. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que la utilidad sea lo más alta posible para garantizar que la empresa crezca y sea sostenible en el tiempo. Acá podemos ver un ejemplo donde está equitativamente distribuido el costo de producción y la utilidad. Pero ¿qué pasaría entonces si tenemos otra opción donde el costo de producción es muchísimo más grande que la utilidad, teniendo en cuenta que no nos podemos salir de este margen? Lo que va a pasar ahí es que probablemente la empresa esté dejando muy poco margen de utilidad para crecer y ser sostenible en el tiempo. Entonces acá el primer paso que tenemos que dar es revisar cómo estamos para diagnosticar nuestro emprendimiento, para darnos cuenta si somos rentables. Hablando de rentabilidad, entonces vamos a hablar de un concepto que se llama tamaño mínimo rentable. Las unidades productivas agropecuarias necesitan un tamaño mínimo para garantizar que sean viables y puedan sostenerse en el tiempo. Al igual que cualquier empresa, pues yo no podría hacer una producción de simplemente un pollo de engorde y venderlo y esperar a tener rentabilidad y verlo como una empresa. Acá tenemos algunos ejemplos que están pues como ya estimados y tenemos pues unos aproximados de que, por ejemplo, en el tema de avicultura para aves de postura, el tamaño mínimo rentable serían 1000 aves con una producción mínima diaria de 870 huevos, de modo que no genere pérdidas y por lo menos tenga un pequeño margen de utilidad. En la lechería de vaca
podemos tener 7 vacas con una producción promedio de 10 litros. En la cría de cerdos podemos hablar de que habrían 12 cerdas de cría con 2.5 partos al año y 12 lechones por camada para que sea por lo menos rentable. En el tema agrícola también esto se aplica, por lo que hay que tenerlo muy en cuenta. En cualquier cultivo, aguacate, café, caña de azúcar, cualquiera, frutales, perennes, también hay mínimos rentables, son áreas mínimas sembradas con ciertas condiciones técnicas para que esto sea viable. Entonces vamos al tema que nos importa. ¿Cuáles son los costos de producción? Esta es la primera pregunta que debemos hacernos. El costo de producción es el egreso de dinero, o sea, el dinero que sale y que es necesario para fabricar un bien o para generar un servicio. Esto nos va a servir para recopilar información que permita tomar decisiones en la empresa. Esto es muy importante. Determinar costos unitarios de los productos, y esto nos va a servir para fijar precios de venta, hallar el margen de utilidad y hallar el punto de equilibrio, concepto que hablaremos más adelante. Además, también nos sirve para hacer una elaboración de un presupuesto, hacer proyecciones de ventas, descubrir ineficiencias en el proceso productivo y hallar ahorros. Entonces vamos a hablar de la clasificación de los egresos. Esto es un concepto muy importante, presten mucha atención porque de esto depende que hagamos un buen ejercicio del cálculo de los costos. Después de que tengamos esto claro, vamos a calcular los costos de manera muy fácil, ya que es una simple operación de sumar, restar, multiplicar o dividir. De ahí no pasamos. Entonces empezamos con los costos variables. La definición de costo variable es el costo unitario de los elementos que intervienen directamente en el proceso de producción. ¿Esto qué significa? Como su nombre lo indica, varía, es variable. Entonces va a depender de la producción. Entonces, la mano de obra ocasional. Por ejemplo, tuve que pagar 10 jornales para hacer una adecuación en un terreno para el cultivo y eso está directamente relacionado con la producción. Entonces hace parte de un costo variable. La materia prima. Por ejemplo, vamos a hablar de una cría de pollos o una empresa de pollo de engorde. Este va a variar, el alimento va a variar, la compra de alimento va a variar, que si yo aumento la cantidad de pollos para engordar, por ende tengo que aumentar la cantidad de concentrado y alimento concentrado que le tengo que dar. Si por el contrario tengo menos animales que alimentar, disminuyo la producción, también la compra de alimento concentrado va a disminuir. Los insumos sería pues muy parecido, de modo que pues yo tengo que utilizar menos medicamentos en caso de que tenga menos pollos y más medicamentos como vacunas cuando me aumenta la cantidad de pollos dentro de la explotación. Entonces recuerden, los costos variables son los costos que aumentan o disminuyen según la producción del bien o del servicio. Los costos fijos. Estos son los elementos que intervienen indirectamente en el proceso de producción, como son los gastos administrativos de la empresa. Independientemente de si se produce o no, hay que pagarlos y hay que buscar reducirlos en lo posible. Pero ¿cómo identificamos si se pueden reducir? Haciendo este ejercicio de costos. Como ejemplos, entonces tenemos el arriendo, el pago de un crédito o la mano de obra directa. Si yo tengo un local arrendado y tengo una fábrica de arepas, yo tengo que pagar sí o sí mensualmente el arriendo.
independientemente si produzco o no produzco. Lo mismo pasaría con un crédito de un banco. El banco no estaría dispuesto a aceptar que si yo no trabajo no les tengo que pagar, o sea, mensualmente sí o sí tengo que pagar. Lo mismo con los empleados. Si yo tengo 3 empleados, pero resulta que hay problemas con materia prima y no se puede realizar la producción, yo no les puedo decir que no les puedo pagar. Sí o sí hay que pagar esta mano de obra, que sería mano de obra directa. Entonces, por eso se llaman costos fijos. O sea que sí o sí, independiente de si se produce o no, hay que pagarlos. No dependen del aumento o de la disminución de producción, al contrario de los costos variables. Si yo tengo el mismo ejemplo, si yo tengo la producción de pollo de engorde y tengo una bodega o una finca alquilada donde tengo la producción, si aumenta la cantidad de animales, pues se queda igual el arriendo. Si disminuyo la cantidad de animales, el arriendo también queda igual. Ahora hablemos de otro concepto, que se llama los gastos. Los gastos son aquellos egresos que no representan nada en la producción del bien o del servicio. A pesar de que algunos gastos son necesarios en una empresa, hay que tener claros los gastos que son evitables y tratar de no incurrir en ellos. Por ejemplo, acá tenemos un impuesto. Un impuesto es un gasto que es inevitable porque por la norma y la ley colombiana habría que pagarlo. Un gasto de envío de producto al cliente, pues inevitablemente lo tenemos que cubrir para poder hacerle llegar nuestro producto a este cliente. Pero si acá revisamos un equipo innecesario de lujo que podría ser costoso, si estamos hablando de un gasto. Lo mismo con un artículo de lujo. Entonces recuerden que los gastos son aquellos egresos, toda la plata que sale de la empresa y que no retornan de ninguna forma. En ocasiones esto se da por muy mala planeación administrativa o por usar recursos de la empresa en otras actividades que no tienen nada que ver con la empresa. Hay personas que mezclan la plata de bolsillo, la plata personal, con la plata de la empresa y ahí es donde se empiezan a venir dificultades y la empresa o la unidad productiva se descapitaliza. Ahora hablemos de la importancia de la clasificación de los egresos. Es muy importante tener soporte de todos los egresos de dinero de una empresa. Cuando hacemos compras formales, por ejemplo cuando vamos a una empresa grande y compramos insumos o materias primas, por lo general nos expiden una factura. Esta nos sirve para contabilizar nuestros gastos, pero no siempre es así. Muchas veces hacemos compras informales que no nos dan ni recibo ni factura. Estos suelen ser gastos menores, por lo que a veces no lo contabilizamos y le damos poca importancia. En ocasiones no tenemos control del dinero gastado, por lo que hay que buscar la manera de llevar este registro. Entonces, cuando tenemos este tipo de gastos menores, pues probablemente decimos que como es tan poco, pues no lo registramos, no lo tenemos en cuenta y muchas veces se nos olvida. Pero si hiciéramos un ejercicio consciente y registráramos eso, probablemente nos llevaríamos una sorpresa y nos daríamos cuenta de cuánta plata nos estamos gastando y que es mucha más de que lo que nosotros nos imaginamos. Al sumar entonces estos gastos menores pueden ser representativos y al calcular nuestros costos de producción puede haber errores que nos cuesten decisiones incorrectas. Esto es para prestarle mucha atención. Para esto es importante generar un recibo cuando no se ha entregado al momento de hacer una compra o un gasto. Para esto es importante tener un talonario de recibos de caja
que nos van a ayudar a tener claro en qué se gastó. Un talonario de recibos de caja en una papelería cualquiera pues no vale más de 2.000 pesos. Yo hago mucha insistencia en esto porque es una forma clara de recordar en qué nos gastamos esas cosas, en qué nos gastamos los dineros que salen de la empresa. Y el papel pues afortunadamente no se le olvida. Acá simplemente no tendríamos ni siquiera que diligenciarlo todo, pero podríamos diligenciar la fecha, el valor y el concepto para tener también claro en qué se gastó este dinero. Hablemos entonces un poco de la mano de obra. Generalmente los emprendedores al inicio no sacan un salario principalmente porque la empresa no genera los recursos suficientes o también porque no adopta estos conceptos que estamos hablando desde el principio. Y pues desafortunadamente el dinero de la empresa lo usa tanto para los gastos de la empresa como para sus gastos personales. Esto es un error muy común, evitable, y si no se corrige a tiempo pues podría causar pérdidas e incluso la quiebra por mala administración. Para esto es aconsejable calcular un salario realista según las horas trabajadas y las posibilidades de la empresa. Además, esto nos ayuda a estimar cuánto dinero se invierte en mano de obra para calcular los costos de producción. Hagamos un pequeño ejercicio y supongamos que después de analizar los ingresos de la empresa, podemos tener un salario de 800.000 pesos y estamos trabajando 40 horas a la semana. Entonces tenemos que las 40 horas a la semana por 4 semanas nos da un total de horas de 160 horas al mes. Y los 800.000 pesos divididos los 160 horas nos da un costo de 5.000 pesos la hora. Este dato va a ser importante en el futuro cuando estemos calculando tiempos de producción para saber cuánto nos vale en mano de obra ese proceso de la producción. Acá vuelve y juega el tema de el recibo de caja, pues ya que nadie nos está generando ninguna factura ni ningún recibo, nosotros los tenemos que generar para nosotros mismos, de modo que tengamos el registro de qué se gastó y cuánto se gastó y en qué se gastó. Ahí ya tendríamos entonces una forma de clasificar lo que estamos gastando de la empresa y pues tendríamos muchas más claras nuestras cuentas. Las cuentas de cabezas son enemigas de las empresas porque al cerebro se le olvidan las cosas, en cambio al papel no. Y las personas que tienen acceso a otras herramientas tecnológicas como un computador pueden hacer estos ejercicios de forma más simple. En el próximo video veremos entonces un ejercicio de clasificación de egresos, de modo que vamos entendiendo el concepto y vamos a hacer ejercicios reales con costos reales de una producción agropecuaria. Muchas gracias.